De mañana de hoy en Chetumal le preguntaron al presidente López Obrador sobre la nota que ha circulado en el sentido de que la prueba PISA no se aplicará en México el año entrante porque México se había desligado del programa y contestó textualmente: no tiene por qué no continuar. Me dicen que va a continuar México haciendo pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza. Hay que comentar que la nota que dio origen a todo esto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad citaba a un funcionario de PISA en París, quien decía que no han tenido noticia de México y que México tendría que estar aplicando pruebas de campo para poder aplicar la prueba en 2022 y que no han tenido noticia de México y por lo tanto ellos consideraban que México ya no le interesaba, estaba desligado de esta prueba. Vamos a hablar al respecto con el doctor Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días. Pues aquí a la expectativa de si ahora que el presidente dijo hace unos momentos que él creía que sí se iba a seguir aplicando la prueba PISA y que después el vocero presidencial en el Twitter hace unos minutos confirmó que se va a aplicar esta prueba, pues que se ordene entonces la reasignación presupuestal para el financiamiento de su aplicación, porque cuando uno observa el análisis del presupuesto educativo para este año, en Uh-huh. el rubro de evaluaciones para la educación, lamentablemente no hay ningún recurso asignado en estos momentos, Es decir, para ningún tipo de evaluación. para ningún tipo de evaluación. Y por eso, esa ausencia de recursos es muy preocupante, Uh-huh. no solo por PISA, sino porque también se requiere hacer una evaluación diagnóstica de cara a las afectaciones educativas de la pandemia, de Uh-huh. forma tal que los docentes puedan tener idea de qué es lo que han alcanzado y qué no han alcanzado sus estudiantes, y de ahí poder establecer la ruta para los siguientes meses y el próximo ciclo escolar, para poco a poco ir recuperando lo no alcanzado. Pero pues tampoco hay hasta ahorita recursos para la evaluación diagnóstica. Bueno, entonces lo primero que habrá que preguntar es de dónde va a salir el presupuesto, si es que realmente se va a aplicar. Y luego, pues habría que tomar en cuenta lo que yo comentaba antes de presentarte. Dice PISA que no tiene noticias de México y que para poder aplicar la prueba el año entrante, ahorita tendría que estar haciendo en nuestro país una serie de pruebas de campo que no se están haciendo. Exacto. De hecho, en estos momentos, en los distintos países que participan en la prueba PISA, van a participar para esta edición 112 países. Se Ujú. están haciendo lo que se denomina pruebas piloto, es decir, están viendo en una muestra de alumnos, probando si los instrumentos que se van a utilizar para la prueba PISA son los adecuados, o si se tienen que hacer algunos ajustes para que el próximo año, cuando ya la prueba se aplique, Ajá. pues sea de manera adecuada. Y pues aquí lo que no sabemos son dos cosas. Por un lado, no solamente es la parte presupuestal, sino sobre todo también en términos de la logística. Desde 2018, desde la edición de 2018, ya la prueba se aplica a través de la computadora, Pascal. Ujú, ujú. Entonces, O sea, ahorita que no son en estamos a la, papel. ya no son en papel. A Ujú, partir de 2018 ya no son en papel. ujú. Entonces, la pregunta es si en términos logísticos la SEP ya pudo poner a disposición de la OCDE precisamente una muestra de jóvenes de tercero de secundaria y primero de media superior, que es donde se aplica la prueba, Ujú. para hacer este piloto. Y pues por lo dicho, por el comunicado de prensa de la Ujú. propia OCDE cuando reaccionó a la polémica en México, pues, pues no se sabe que estemos participando ahorita en el piloto. Y es indispensable este trabajo de campo para poder participar en la prueba. Pues es muy importante, Ujú. porque ahí es donde sale si hay algunas cosas que no previeron los diseñadores y se tiene que hacer algún ajuste al instrumento. Ujú. Digamos que es como por decirlo coloquialmente, como un cáliz, para que la gente pues vea, o sea, los vean
si está bien el instrumento, cuáles son algunos problemas logísticos que se tengan que corregir, de forma tal que todos esos ajustes tengan los siguientes meses para que el próximo año, cuando se haga la prueba, pues sí jale y se aplique de manera adecuada. Y sobre todo también no olvidemos una cosa, Pascal. El propio programa sectoral de educación que se publicó en julio del año pasado establece la ruta de lo que educativamente va a ser el gobierno federal. Y ahí explícitamente se menciona como uno de los indicadores de este programa sectorial de educación el aumento del porcentaje de estudiantes que obtengan al menos el nivel de dominio básico precisamente de la prueba PISA. Entonces, ya el gobierno y también incluso el entonces secretario Moctezuma en diciembre de 2019, cuando se presentaron los resultados de PISA 2018, me acuerdo que platicamos en su momento de eso, sí, cómo no. y en una rueda de prensa, Moctezuma dijo, la prueba PISA es muy importante porque de esa manera el gobierno puede tener otros elementos que le permitan tomar decisiones de política educativa. Por eso es tan importante que sí se garanticen los recursos. Qué bueno que el presidente dice que cree que sí se va a aplicar y que después sale el vocero a decir, no es que creamos, sí se va a aplicar. Bueno, ahora que se ordene la reasignación presupuestal para tener los recursos para realmente hacer esto llevarse de manera correcta y no se hace promesa. ¿Sabemos cuánto cuesta aplicar esta prueba? Mira, el último dato que tenemos es un aproximado de 2018, que fueron 200 millones de pesos. La verdad, en términos del presupuesto educativo, son cacahuates. Claro, pero digamos que hay que asignarlos, ¿no? Pues sí, claro. De hecho, todos los colegas que estudian en general el presupuesto de esos de la Federación saben que durante el año, después de que los diputados hicieron las aprobaciones de este presupuesto, la Secretaría de Hacienda hace reasignaciones del presupuesto, tiene la facultad de hacer ciertas reasignaciones. Sí. Por eso es importante, pues ahora ir con el compañero secretario Herrera y preguntarle, oiga, pues mire, ahorita en el presupuesto que se aprobó no había ningún recurso asignado a evaluaciones educativas. Usted ya ordenó las reasignaciones correspondientes para tener dinero para PISA y para la evaluación diagnóstica que requerimos para hacer la ruta educativa del regreso paulatino y escalonado a clases. Que son las dos cosas, la evaluación diagnóstica es una y PISA es otra, ¿verdad? Exactamente, o sea, imagínate, si tú estuvieras ahorita como profe y sabes que tus alumnos no han podido aprender lo que normalmente aprenden a la distancia, pues necesitas hacer una evaluación, en este caso por eso se llama diagnóstica, para saber dónde están. A ver, si yo soy maestro, por ejemplo, de quinto de primaria, y son estos los conceptos en matemáticas que se supone ya debieron aprender, les aplico esta evaluación y chin, me sale con que la mayor parte de mis estudiantes no entienden estas operaciones matemáticas básicas, etcétera. Pues hay que volver sobre ellas, ¿no? Pues sobre eso voy a trabajar. Sí. Si no tengo yo un instrumento que me permita trazar ruta educativa, pues entonces, ¿cómo le hago? Pues sí, oye, a ver, cuéntame esto, en 2018 ya fue por computadora. Ya fue por computadora, fue la primera vez que se hizo de esa forma. ¿Y se hizo sobre una muestra o sobre la totalidad de los...? Siempre se hace sobre una muestra en todo el mundo. Se hace una muestra tanto de jóvenes de tercero de secundaria como de primero de media superior, y tanto públicas como privadas. Y se busca que esa muestra incluya, obviamente, no solo los contextos urbanos, sino también vean de qué manera se puede aplicar en contextos rurales. Incluso tiene dos cosas importantes la prueba. Por un lado, tiene un cuestionario del contexto socioeconómico, y por el otro, un cuestionario, por primera vez ya se empezaron a levantar cuestionarios del orden emocional, que ambas cosas son muy importantes para, por un lado, ver cuando salen los resultados, las desigualdades que se retratan en esos resultados en términos del sistema educativo por parte de los aprendizajes, y también en la parte emocional,
pues es hasta ahorita el único instrumento que tiene el país para empezar a tomar la temperatura de este ámbito que es fundamental también en el bienestar y que impacta en el aprendizaje de nuestros estudiantes, como es el acto emocional. ¿Estos cuestionarios se aplican antes de la prueba? Se aplican en paralelo. Se hace primero, lo que entiendo, se aplica la prueba y después de que se termina la prueba, se sigue con el cuestionario que tiene esta parte socioemocional y la parte de cuestionario que también se hace a los directores de las escuelas para ver la parte socioeconómica de las escuelas donde se está haciendo la prueba. Muy bien. Entonces, ¿en qué consisten exactamente, para saberlo, las pruebas de campo que México no habría realizado y que fueron el origen de esta nota? Que un funcionario de PISA dijo, pues es que no hemos escuchado que México esté aplicando las pruebas de campo, entonces suponemos que ya se desligó del programa. Pues lo que pasa es que justo antes de hacer la prueba ya más amplia que se va a levantar el próximo año, ellos tienen, digamos, un borrador de prueba en estos tres ámbitos, en el ámbito de matemáticas, de comprensión lectora y en la parte científica. Y entonces se hace, ahora sí que otra muestra para decir, ok, vamos a aplicar el instrumento, vamos a ver si los alumnos cómo contestan, si se entienden las preguntas. Okay. Digamos que es una prueba a escala de lo que se va a aplicar. Exactamente, es una prueba a escala, sí, pero que como se hace en todos los países participantes, ahí pueden estar viendo, a ver, este concepto a lo mejor no está bien definido o lo están comprendiendo de manera distinta los estudiantes en el mundo. Oigan, a ver, no, pues entonces tenemos que refrasear la pregunta, etcétera, etcétera. Incluso el orden de las preguntas es relevante en términos de las respuestas de los alumnos. Todo eso, en términos de los colegas psicómetras que son quienes hacen este tipo de diseño, pues lo tienen que tomar en consideración y son insumos muy relevantes para que puedan hacer los ajustes pertinentes de forma que el próximo año, cuando se aplique la prueba fluya de manera adecuada y sí arroje la información que se requiere en términos de los aprendizajes de estos tres años. ¿Y ya tendrían que estar entregados estas pruebas de campo? No, de hecho se están ahorita levantando. Se están levantando. Exacto, y la preocupación es que México no está pues haciendo esos exámenes. Bueno, pues creo que entonces ahí hay unas preguntas básicas para la Secretaría de Hacienda, saber si va a haber presupuesto, y para la SEP, pues saber por qué no se están aplicando estas pruebas de campo que son indispensables para poder aplicar la prueba. Si México no hiciera este trabajo previo, entonces la prueba no se va a aplicar. Pues no lo sabría, o sea, no sabría cuál sería la decisión del comité técnico de si México no hace estas pruebas de campo. Eso implica que entonces México no puede participar. Yo ahí sí lo desconozco. Y por eso es tan importante, y yo me imagino que ustedes como medios luego les pasa como a nosotros en la academia y la sociedad civil organizada, hay frustración de que uno le pregunta a la autoridad y la autoridad aplica la del avestruz. No quiere dar la cara a la SEP, no quiere dar la cara a Mejor Edu, que sustituyó al INEE, para explicar estas cosas básicas. Y tú bien sabes que pues los vacíos se llenan, y pues si ellos no explican, pues empieza todo el problema de la especulación. Y pues en una sociedad democrática, en donde además dice el gobierno que le importa la educación, pues tendrían que explicarle qué estamos haciendo en esta materia, dónde están los recursos que vamos a ocupar para tener elementos fundamentales que les sirvan, como ellos mismos se pusieron en su plan sectorial de educación para establecer la ruta educativa en nuestro país. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que en cuanto el sábado empezó a correr esta información, pues hubiera sido natural que la SEP saliera a aclarar, pero exacto, no hubo ningún tipo de aclaración. De hecho, hemos pedido muchas veces la entrevista para otras cosas, para muchas otras cosas con la secretaria de Educación, y con Esteban Moctezuma no teníamos ningún problema, lo entrevistamos muchas veces aquí, pero a ella creo que ni nosotros ni ningún otro medio. No, yo no recuerdo, a lo mejor me corrige aquí el equipo, pero yo no recuerdo entrevistas con la secretaria Delfina Gómez. Simplemente no habla. He intentado hacer
el monitoreo que hacemos del sector educativo, y pues brilla por no tener declaraciones. No, solo supimos de un memorándum que envió para hacer recortes en la dependencia, pero no hemos sabido nada más, así que ojalá pudiéramos hablar con ella para aclarar estas cosas, porque pues sí, ante el vacío, pues luego se da información que no es totalmente clara.